Y esto se va a controlar. ¿Qué es la biotecnología? Si separamos la palabra, tenemos el término bio, que hace referencia a la vida, y el término tecnología, que se relaciona con todos los procesos y metodologías utilizados por el hombre para generar bienes y servicios. Ahora bien, teniendo en cuenta estos dos conceptos, podemos generar una definición de la biotecnología como el uso de organismos o elementos derivados de los mismos para generar bienes y servicios que van a ser aprovechados por el hombre. Si uno piensa en biotecnología, a priori, va a generarse una idea de que está relacionada a la manipulación genética. Sin embargo, encontramos ejemplos de biotecnología desde la antigüedad. Es lo que se conoce como biotecnología tradicional y está caracterizado por los procesos de fermentación llevados a cabo por distintos tipos de microorganismos. Luego sí, en el último siglo, surge lo que es una biotecnología moderna que va a estar caracterizada por procesos ligados a la ingeniería genética y todo lo que es la manipulación de ADN. Ahora bien, teniendo en cuenta la biotecnología tradicional sumada a la biotecnología moderna, encontramos que existe un amplio campo de aplicación que va creciendo con el paso del tiempo para esta disciplina. Así, un ejemplo de lo más estudiado está relacionado a la salud y a la industria farmacéutica. También encontramos un avance en lo que es la industria alimenticia, partiendo desde los procesos tradicionales, como son la producción de queso, pan, vino, a ya alimentos modificados genéticamente, de modo de tener alguna ventaja o beneficio para el hombre. También vemos ejemplos de biotecnología en la industria textil y, además, estas técnicas y metodologías dan origen a nuevas disciplinas como por ejemplo la de los biocombustibles. En los próximos videos de esta serie vamos a ver diferentes características o aspectos o diferentes enfoques de lo que es la biotecnología y cómo fue aprovechada por el hombre. ADN recombinante. Molécula de ADN artificial obtenida por la combinación de fragmentos de ADN provenientes de dos especies de organismos diferentes. Para llegar a esta capacidad de manipulación genética, debieron ocurrir varios hallazgos que hoy constituyen las herramientas de la ingeniería genética, de las cuales se hablará a continuación. Vectores de información genética o plásmidos recombinantes. En los microorganismos se descubrió que, aparte del ADN integrante del cromosoma bacteriano, existen elementos genéticos móviles llamados plásmidos, que son pequeñas porciones de ADN que se les confieren resistencia a los antibióticos y capaces de transferirse de una bacteria a otra. Algunos de estos plásmidos pueden integrarse al ADN bacteriano, en cuyo caso se les llama episomas. Otros elementos genéticos móviles son los virus bacterianos o bacteriófagos. Ciertos tipos de virus infectan bacterias. Puede ocurrir que el virus se integre al cromosoma bacteriano.
de la misma manera que un episoma, y se replique junto con él. Cuando se integra en un cromosoma hospedador, el ADN de un virus bacteriano se conoce como prófago. Los virus pueden servir como vectores de material genético transportando genes de una célula a otra, proceso conocido como transducción. Enzimas de restricción. Las enzimas de restricción que se encuentran en las células bacterianas y en algunos bacteriófagos. Estas enzimas cortan la molécula de ADN de manera escalonada, dejando extremos pegajosos que luego pueden unirse por apareamiento de bases complementarias con otros fragmentos producidos por la misma enzima, lo que permite combinar segmentos de ADN de fuentes diferentes. Existe un gran número de enzimas de restricción útiles para empalmar segmentos de ADN genómico provenientes de cualquier organismo. Esta enzima recibe su nombre en función del organismo del cual se obtuvieron, por ejemplo, la EcoRI proveniente de Escherichia coli. Transcriptasa inversa. Otra herramienta para obtener fragmentos específicos de ADN es la transcriptasa inversa o invertitranscriptasa, que puede aislar ciertos virus con genoma de ARN. Esta enzima es capaz de sintetizar ADN a partir de un mole de ARN mensajero para mejorar o complementar algunas cadenas de ADN. Clonación del ADN recombinante mediante plásmidos recombinantes. Una vez obtenido un gen o una secuencia de ADN, el siguiente paso es obtener múltiples copias del material genético. Este procedimiento consiste en que, una vez cortados con las enzimas de restricción, los fragmentos se insertan en plásmidos mediante la técnica de extremos pegajosos. Luego, los plásmidos se incuban en un cultivo de bacterias, algunas de las cuales los asimilan. Estas bacterias entonces se reproducen en grandes cantidades mediante cultivos, ya que con cada división de la bacteria se reproduce también el gen que se está clonando, multiplicando o amplificando. Finalmente, con la misma enzima de restricción, se rompen las células bacterianas para recuperar las copias del fragmento de ADN. Reacción en cadena de la polimerasa RCP. Clonar el ADN utilizando los ciclos reproductivos de las bacterias es un trabajo muy laborioso y tardado, pero la técnica de RCP, desarrollada en 1986 por Kay Mullins, contribuyó a facilitarlo. La RCP consiste en los siguientes pasos. 1. Desnaturaliza el ADN de la muestra separando las dos hebras de las cuales está constituido por medio del calentamiento a 94 grados Celsius. Número 2. Se produce la hibridación del cebador, el cual se unirá a su secuencia complementaria en el ADN molde. Para ello es necesario bajar la temperatura a 50 grados Celsius durante 20 o 40 segundos. 3. Los cebadores marcarán los límites de la región molecular que va a ser amplificada. 4. La polimerasa empieza a sintetizar la cadena de ADN complementaria en la región donde se encuentra el gen que se quiere reproducir. Se calcula que la polimerasa agrega 1000 bases por minuto. El proceso se repite muchas veces, generando con cada ciclo una reproducción exponencial de los fragmentos de ADN, a lo cual se le llama amplificación. Con estas herramientas, los biólogos moleculares han podido aislar genes humanos que codifican proteínas importantes, como la insulina, estudiarlos, reproducirlos, unirlos a plásmidos recombinantes para introducirlos en células bacterianas, donde pueden seguir expresando. El nuevo ADN bacteriano con genes humanos se llama ADN recombinante y su metodología permite transferir genes tanto a células procariotas como a células vegetales y a otros organismos eucariotas. Señalización celular. Podemos definir comunicación como una función en los seres vivos mediante la cual se pueden coordinar diferentes funciones por medio de mensajeros. El mensaje se puede transmitir de manera eléctrica o a través de hormonas. Hay dos tipos de receptores con los cuales se interactuarán estos mensajeros, los cuales son membranales o citosólicos. La interacción señal-receptor produce una cascada de reacciones con una respuesta celular, ya sea mediante la fosforilación de proteínas o modificaciones en la transcripción celular. Ahora definamos lo que es una hormona.
la cual está escrita ahí y ustedes pueden leer por mí en lugar que yo se las diga. Tienen 3 segundos. Ya que terminaron de leer, les puedo decir que resulta interesante porque algunos tipos de moléculas como la citosina no necesariamente necesitan la circulación sanguínea para ejercer una función. Para estudiar los mecanismos de comunicación los dividiremos en 3 tipos, los cuales también están ahí y representaré gráficamente por acá. En la imagen A tenemos la comunicación endocrina. Podemos apreciar cómo las células liberan sus moléculas en la circulación sanguínea. En la B apreciamos cómo una célula libera el espacio intersticial, moléculas que serán captadas por otras células a través de los receptores, y en la autócrina la misma célula libera moléculas que serán captadas por ella misma a través de un tipo de receptor para causar una respuesta. En esta otra imagen vemos la comunicación entre la unión neuromuscular, en la cual una neurona presináptica libera acetilcolina en el espacio intercelular y será captado por receptores nicotínicos de acetilcolina y producir una respuesta que ya les diré cuál es. Clasificaré las hormonas en 3 tipos. En los grupos de aminas, como adrenalina, será producida por tirosina. En péptidos o proteínas, unión de varios aminoácidos para formar péptidos o polipéptidos, que a su vez forman proteínas como la angiotensina 2 e insulina. Los esteroides, que serán derivados del colesterol. Un receptor va a ser una molécula a la cual se va a unir el ligando o molécula específica en una célula blanco, la cual va a poseer este receptor porque será de 4 tipos diferentes. La señalización celular tiene 6 pasos. El reconocimiento, que es cuando el receptor se unirá al ligando y van a activar una serie de señales que culminará en una transducción. La transmisión, el cual por un segundo mensajero se va a amplificar la señal. Una regulación del efector, o sea del segundo mensajero, que será por sinasas o fosfatasas. Una respuesta y una terminación que termina por la desaparición de las concentraciones en plasma de la hormona. Para que una molécula sea segundo mensajero necesita que sea regulada por precisión, ser amplificable, que una molécula activa más y que sea específica. Con respecto a receptores asociados a proteína G, vemos en la imagen un receptor de tipo metabotrópico, el cual tiene 7 dominios intermembranales, los cuales están asociados en alguna porción a una proteína G, la parte azul. El dominio intracelular es el que se une al ligando. Vemos una representación de cómo la proteína G activa a la adenilato ciclasa. Vemos como en la imagen 1 el ligando se une al receptor, que es una representación del receptor metabotrópico, y bueno, en este caso aún no está unida a la proteína G, pero al unirse el ligando al receptor se activa la proteína G, hidroliza a GTP, se desprende la subunidad alfa que va a unirse al efector 1, que es la proteína naranja. El efector 1 en este caso sería la adenilato ciclasa, y bueno, vemos que está regulado todo por algo llamado RGS. Ahora, las proteínas G se clasifican en una gran variedad, pero bueno, en grandes rasgos podemos dividirlas en 3. Las proteínas GS de estimulantes, las proteínas GI de inhibidoras y las proteínas GQ que son asociadas a fosfolipasa C. En esta imagen vamos a empezar en la A con la proteína GS, la cual vemos activa la adenilato ciclasa, la cual convierte ATP en AMP cíclico, la cual a su vez va a activar a la proteína sinasa A, la cual va a fosforilar a una proteína, o incluso se ha visto que la proteína sinasa A tiene efectos sobre el CREB, que es un modificador de los factores de transcripción, y así modificar la síntesis de proteínas. Ahora, en la imagen B vemos una proteína GI, que vemos que es inhibidora, la cual va a inhibir a la adenilato ciclasa o a la guanilato ciclasa que se ve en la imagen, por lo cual se produce menos GMP cíclico o AMP cíclico y por lo tanto disminuyen las concentraciones. Además, esto está asociado a la fosfodiesterasa, que quedamos que convierte en AMP cíclico o el GMP cíclico en AMP o GMP respectivamente. Ahora, la proteína GQ, que es seguramente la más compleja,
vemos hasta abajo que el complejo de proteína G se desprende de la subunidad alfa, activa la fosfolipasa C, la cual va a ser una proteína que divide al PIP2 en DAG o diacilglicérido e IP3 inositol trifosfato. Y bueno, el inositol trifosfato, después vamos a ver la función que tiene sobre unos canales en el retículo sarcoplásmico. Y el DAG activa la proteína sinasa C, que tiene funciones semejantes a la proteína sinasa A, es decir, fosforilar proteínas. Ahora en esta imagen podemos apreciar mejor la vía de señalización por proteína GQ, que vemos que el receptor asociado a proteína G activa a fosfolipasa C por medio de su subunidad alfa. Esta fosfolipasa C activa o más bien divide a PIP2 en DAG e IP3, que vemos que DAG era diacilglicerol e IP3 inositol trifosfato. Ahora el inositol trifosfato se dirige inmediatamente al receptor de IP3 en el retículo sarcoplásmico, y este receptor activa un canal de calcio para su liberación del retículo sarcoplásmico, y vamos a ver su importancia durante la contracción. Y bueno, aquí abajo vemos en el retículo sarcoplásmico una proteína en color azul que es la cerca calcio pump, que es una bomba que mete calcio dentro del retículo sarcoplásmico. Y bueno, dentro del retículo sarcoplásmico el calcio se va a unir a calreticulina y calsecuestrina, que vamos a ver su importancia después. Y DAG, como quedamos, activa proteína sinasa C, que va a ser una sinasa que va a fosforilar alguna proteína para modificar su función. Y en la imagen B podemos ver cómo IP3 tiene una respuesta más rápida que el DAG. Esto es porque el DAG puede ser modificado por algunas fosfolipasas. Y bueno, en la imagen C vemos cómo la fosfatidilcolina puede ser rota por la fosfolipasa C y por la fosfolipasa D. Y bueno, con esto terminamos el tema de señalización celular. Habría que verlo varias veces para terminar de comprenderlo bien. Sin embargo, bueno, estas son las generalidades. Ya si a alguien le interesa meterse más a fondo, pues puede buscar artículos sobre el tema, en el cual últimamente se han hecho muchas investigaciones. Hasta luego.